Para hablar de resolución de conflictos, les recomiendo mucho a Freund. Freund es uno de los teóricos que ha dejado más en claro que no le tenemos por qué tener miedo al conflicto. A veces negar un conflicto hace que el conflicto se vuelva algo negativo, algo destructivo. Es decir, la primera anatomía que hay que hacer del conflicto es que el problema es cómo se empieza a resolver, cómo se empieza a no tratar el conflicto, no que el conflicto exista. Por lo tanto, está bien que hayan dos partes, dos tipos de grupos de población que tengan intereses distintos y que tengan creencias distintas y que no se vayan a poner de acuerdo sobre todo, porque homogeneizar la población es una idea totalitaria, es la única forma que habría de no tener conflictos. Por lo tanto, entonces Freund nos ayuda a entender que pueden haber acuerdos sobre lo fundamental que nos permitan estar juntos dentro de la diferencia y que de los conflictos salen avances, salen innovaciones, sale creación y que inclusive podría haber una cierta relación o un cierto vínculo de respeto con el que estamos de alguna manera luchando de una manera no violenta o estamos confrontados. Pues eso en últimas es una democracia, pero él también lo lleva al mundo comercial, al mundo empresarial, al mundo del empleado, de los sindicatos. Luego entonces les recomiendo mucho a William Ury, y ahí hay una base, ahí hay unos enormes fundamentos, porque ya estamos entrando a conflictos armados, a la violencia, pero hay toda una teoría de la violencia en su libro Alcanzar la Paz, donde lo principal es que no estamos condenados a la violencia. Él trata de dar otro punto de vista sobre los homínidos de los que venimos, que él dice, venimos más bien de unos homínidos como los bonobos, que el jefe de la manada al que terminan siguiendo es el que hace reír y el que ofrece más placer, y en última es una forma de empatía. No es necesariamente ese gorila que es el que más asusta. Entonces él se está confrontando con otra teoría que es la del mono asesino, y él dice, muy probablemente en toda la prehistoria de la humanidad no hubo guerras, ni hubo tanto asesino, ni tanta violencia, entonces no estamos condenados a la violencia, y claramente nos ponemos de acuerdo con él, y William Ury le hace una contribución a la no violencia, que la violencia es una estrategia de una minoría para dominar la mayoría, siempre es falta de inteligencia. William Ury es capaz de tener grandes teorías, pero también llegar a lo práctico, lo sencillo, y él dice, bueno, una chapa puede costar menos que una pistola, y a la final nos puede volver más fuertes y dejar afuera de la casa o afuera del lugar a ese violento. A veces hay que aislar los violentos en términos de la aldea, de lo comunitario. Le da una fuerza a William Ury muy importante al testigo, ¿cierto? Muchas personas que no son cómplices, que se atreven a mirar, a salir, solo el peso de nuestra mirada hace que vaya perdiendo poder esta minoría violenta, y pues con estos problemas muy injustos y de criminales y de matones que terminan dominando un barrio, pues podemos utilizar la obra de William Ury mostrando que hay que poner en evidencia, hay que organizarnos, organizar una mayoría, y ya cuando empezamos a tratar al otro, nosotros somos una parte en el conflicto y queremos negociar, resolver un conflicto con el otro. Esto pues se da desde lo micro o desde lo grande, con países o con conflictos internos armados, con grandes grupos, pero hay unas cosas que podemos extrapolar de lo pequeño a lo grande, y es empezar a hacer un diagnóstico y un mapeo muy claro de cuáles son las creencias, los intereses y las experiencias del otro. Aquí la historia es muy importante, y es, bueno, tal día yo hice sentir ofendido a esta persona, tal día le quité algo, tal día pasó esto, lo puedo resarcir, puedo explicarme, puedo jugar también a lo simbólico, porque empezamos a ver que lo emocional, del orgullo, del honor, de crear un clima distinto donde la persona
salga de su agravio, salga de su humillación, es clave. Entonces hay que jugar con las emociones, pero también hay que saber que hay unos intereses claros de cómo este grupo o esta persona va a estar bien, o va a sobrevivir, o va a prosperar, o va a tener una parte justa de todo esto, pues porque claro, siempre la economía, que es un punto importante de los intereses, va a atravesar. Entonces tenemos que notar dónde hay un punto de inflexión, dónde se puede ceder, dónde no, y cómo se empieza a plantear qué es lo fundamental, o qué es lo que yo puedo ceder, o qué puedo crear para que el otro esté mejor. Y el último tip de este paneo rápido por la resolución de conflictos y la teoría del conflicto en sí es que puede haber un tercero oculto que alimenta el conflicto entre dos partes, y hay que ponerlo en evidencia. Entonces aquí la comunicación, la información, la pedagogía es muy importante para seguir ampliando el nosotros y seguir aislando el spoiler, el saboteador, que no deja que haya un acuerdo, que se resuelva el conflicto, y que está alimentando y azuzando muchas veces las partes.